Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de la palabra del Señor. Vamos al libro de Jueces, capítulo 7, versículos 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Tú sabes, conoces la historia. Si no, te la platico un poco. Había una guerra, el pueblo de Israel contra un pueblo, el pueblo de Madián. Del pueblo de Madián eran bastantes, pero del pueblo de Israel también eran un número considerable, 32,000 guerreros, personas que iban a la guerra. De estas 32,000, el Señor sabía que muchos se iban a jactar y a decir: es que somos muchos y por eso vencimos, es que soy esto y por eso tengo lo que tengo. Entonces, Gedeón recibe la instrucción de parte de Dios y le dice: todo aquel que tenga miedo y se estremezca. Otra versión dice: todo aquel que tenga miedo y tiemble. Hoy vamos a hablar del miedo un poco. Resulta que el Señor, uno de los filtros que hace para hacer su obra es que quita todo temor. Es por eso que aún en estos tiempos de pandemia, el miedo no tiene que ser algo que nos gobierne. ¿Por qué? Porque el temor es algo con lo que Dios no trabaja. Nosotros debemos de tener en cuenta que Dios lo va a hacer no con gente que más adelante va a presumir su fuerza, pero tampoco va a hacer su obra con gente, como dice Deuteronomio, que tenga el corazón apocado, que tenga miedo. Y es normal tener miedo. Somos personas y la carne le da miedo. Tanto es así que de 32,000 personas, 22,000 se regresaron. Dice la palabra del Señor que les dijeron: madruguen y váyanse. Y para eso sí madrugaron, para irse. ¿Por qué? Porque el miedo los controlaba, porque el miedo les aterraba. Llama la atención que era más de la mitad de las personas, las cuales respondieron al miedo. Esto es interesante porque hoy en día, si es que hay algún tipo de miedo, tal vez podría ser que más de la mitad de la población, más de la mitad de la iglesia, pudiese tener miedo. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que Dios quiere trabajar, pero si nosotros tenemos miedo, no va a trabajar con nosotros. También dice el versículo 7: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron del agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Resulta que para el Señor 10,000 personas también eran muchas. Pero ponte a pensar un poco. A las primeras 22,000 que se fueron, se les dio a escoger. Pero a estas 10,000 no se les dio a escoger. A estas 10,000 se les puso en una prueba que ni ellos mismos sabían. Y 300 personas pasaron esa prueba. Yo me imagino que cuando los 300 se dieron cuenta que solo eran 300, tal vez sí vino un cierto temor. Pero realmente el Señor sabe por qué hace esos filtros, por qué hace esas situaciones, por qué deja que pasen y sucedan ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que las cosas que pasan no sean simplemente, o creamos que son simplemente producto de la casualidad, sino que todo está en el poder de Dios.
300 personas que tal vez tuvieron miedo, pero ¿sabes qué? Aquí viene lo mejor. Esas 300 personas probaron la victoria, saborearon la victoria. Y el miedo no es más que una emoción que nos hace tropezar. El miedo no nos va a ayudar. El miedo es algo que, al contrario, nos va a hacer perdernos incluso de la vida eterna. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué pasa? El temor no nos conviene. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha dado todo lo necesario para que tú y yo no tengamos miedo. Recibiste el espíritu de amor, poder y dominio propio. Es necesario que le des más peso a ello en tu vida que a las emociones que sentimos todos los días. Recuerda, el temor no te va a ayudar. Así es que agárrate del Espíritu Santo, que Él va a quitar todo temor. Sujétate al amor de Dios y Él echará fuera todo temor de tu vida. Como se llame tu temor, Él lo echará. En el nombre de Jesús, así lo creemos y así lo declaramos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, porque a pesar de que la carne tiene miedo y tiembla incluso, Señor, sabemos que si somos valientes en ciertas ocasiones, que tú llamas a ser valiente, Señor, tú nos darás la victoria. Te damos gracias por ello, Señor, y entendemos que no es nuestro poder, no es nuestra capacidad, pero es, Santo Dios, tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga.